Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno entregó esta mañana los detalles de las nuevas medidas de la agenda de aceleración económica, la cual busca, es un tercer paquete ya bastante consecutivo unos con otros, conforme las proyecciones económicas andan lentas y mal. Bueno, el gobierno intenta a través de esto reactivar la actividad que se ha visto bastante debilitada en los últimos meses por el deterioro del escenario internacional y, entre otras cosas, por la escalada de la guerra comercial y también porque al interior de nuestro país tampoco la cosa funciona como se ha pensado. Las medidas para impulsar esta economía consisten en fortalecer la inversión por medio de programas de vivienda, bueno, se entregan nuevos subsidios, se adelantan algunos pagos en familias vulnerables, mejoramiento en eficiencia energética, en fin. Pero también está en el Ministerio de Obras Públicas, que habrá un paquete de inversiones que genere recursos, que se llevará a cabo cerca de 145 inversiones en las distintas regiones del país. También están involucradas obras hidráulicas, aeroportuarias, rutas en general. Contempla además inversiones o iniciativas en otras áreas, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura. Sabemos la sequía que estamos viviendo, bueno, y se aprovechan de adelantar proyectos de inversión en riego. Así que son en torno a los 570 millones de dólares y se centra entonces en el fortalecimiento de la inversión. También está en salud, con camas, tecnología, equipamiento. Es decir, es un paquete grande basado en distintas áreas de la economía y el desarrollo de nuestro país. Se suman entonces estas medidas anteriores que en total llegan a casi 3.000 millones de dólares. Vamos a hablar con dos economistas expertos en los alcances que tienen, cómo se puede llevar a cabo, cuándo puede tener efecto, si tiene o no tiene efecto y cuánto sería, para ver si estas medidas van a tener resultados. Por ahora, vamos a la pantalla con la pregunta del día. Y este tiene que ver si estás de acuerdo con la venta de medicamentos sin receta en supermercados, que es parte del proyecto de reinversión o de incentivo económico que plantea el gobierno. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Puedes responder en nuestro fanpage de 24 horas. Y nuestros invitados de esta noche son el economista Hernán Frigolet, que es economista investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional de la Universidad de los Lagos y ex tesorero general de la República. Hernán, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Matías. Aquí encantado de estar compartiendo. Muchísimas gracias. Y Alejandro Alarcón, que es economista, profesor titular de la Universidad de Chile y expresidente de la Asociación de Bancos. Gerente general. Gerente general. Disculpa. Alejandro, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Y partamos de lo macro a lo micro. Este paquete en torno a los 600 millones de dólares, ¿puede tener efecto? Después veremos cuándo, si es que puede. Hernán Frigolet, ¿crees que rasca donde pica? A ver, son aproximadamente 600 millones de dólares. Desde el punto de vista del gasto público es un poco menos del 1% del total del gasto público, y en lo que es gasto capital, separado en inversiones y transferencias de capital, subsidio, está en un incremento del orden del 5% de la inversión pública. Es poco si es que estamos viendo que efectivamente la economía se está desacelerando a paso firme y casi todo el efecto de lo que se está implementando hoy va a recaer sobre la actividad económica del año 2020. Son todos proyectos de gran envergadura que requieren un proceso administrativo y desde el momento en que están los recursos disponibles hasta que se puedan ejecutar, por las licitaciones y todos los procesos que van a tener que ver de por medio, estamos diciendo último mes del año y el impacto macro va a caer todo en el año 2020. Ya, pero va a tener un impacto. Va a tener un impacto siempre y cuando sea un gasto adicional, que se agrega a las proyecciones de gastos, no que esté en el fondo contrayendo el gasto del 2020 y que una parte de esto sea lo que se esté anticipando y retrayendo para que esté ahora entrando a la fase de aprobación del gasto. ¿Qué te parece a ti, Alejandro? Bueno, a mí me parece un esfuerzo interesante que está haciendo la autoridad frente a una economía que se ha ido debilitando. Claramente el mercado laboral está débil y ahí está la clave de este programa que nosotros enseñamos como un programa keynesiano, que sí, pues, se basa en las ideas de Keynes, ¿no es cierto? Meter la inversión para tratar de revertir la economía. Claro, pero lo más importante ahí es qué va a pasar con el consumo. Yo creo que el mecanismo de transmisión, y que está en el famoso multiplicador keynesiano,
es que efectivamente esto impacta la masa salarial, impacta el consumo y por esa vía la economía tenga mayor nivel de actividad. Por lo tanto, concuerdo con Hernán que esto lo vamos a ver recién en el 2020, en particular en los programas de obras públicas que yo creo que desde los anuncios primarios que hubo han ido muy lentos. Yo creo que ahí es donde está el tema, es la velocidad con que el Ministerio de Obras Públicas va a implementar estos programas, porque sin duda el país lo necesita, porque la recesión que se aproxima, la vemos ahí lejos todavía, pero la veo, yo por lo menos la veo, sí, que se viene acercando, hace que el país haga un esfuerzo frente a ese. Después, si hay tiempo, puedo contarle mis cálculos. Siempre viene a dar proyecciones aquí, Alejandro. Hernán, tú dices, va a tener un efecto siempre y cuando sea gasto adicional, y que no nos estén adelantando lo del 2020. ¿Hay de dónde? ¿Es responsable hacerlo? Siempre hay de dónde. Estamos rodeados de vecinos que muchas veces la crítica que se les hace es que gastan cuando no tienen, es que tienen mucho más gasto de los ingresos y eso permanentemente, y eso trae entonces déficit y deuda, en fin, una historia que la conocemos. ¿Es responsable que el país gaste adicionalmente estos 600 o 3.000 millones de dólares si hablamos de todos los paquetes? Mira, ¿y de dónde saldría la plata? Claro, ¿de dónde saldría la plata? Obviamente tú tienes que apostar a que vendrán tiempos mejores. Y tú estás apostando justamente que estás haciendo un programa fiscal para paliar en alguna medida la debilidad que viene por otros elementos de la demanda agregada, esperando que efectivamente esto te dé un puente para que la cosa mejore. Además tenemos una reforma tributaria que tiene una reducción importante de los costos para la inversión privada y por lo tanto yo creo que el gobierno también está pensando en que los dos elementos probablemente puedan coincidir entre el 2020 y el 2021. Ahora, yo creo que un programa fiscal, viendo el contexto económico, lo que va a pasar este año y que va a prolongarse para todo el 2020, o sea, yo no haría ninguna expectativa de que las cosas vayan a cambiar, porque Trump está haciendo su campaña de reelección y va a terminar de hacer todos sus procesos de incentivo y de acicate político a sus electores cuando salga reelecto. Y no va a ablandar la posición contra China antes de esa situación. Así que tenemos todo el 2020 y todo el 2021 con escenario internacional que va a ser más o menos el que estamos viendo ahora y tal vez un poco empeorado. Así es que tenemos que prever que el estímulo fiscal tiene que ser para el 2020, para el 2021 y probablemente de mayor intensidad. ¿Se puede financiar? Eso. Se puede financiar. Ya, ¿y se puede financiar cómo? Con deuda pública. Con deuda pública. ¿Reservas? Reservas, tenemos los activos financieros, tenemos una buena cantidad de activos financieros todavía, por lo tanto la deuda neta del Estado de Chile es relativamente baja con respecto al PIB. ¿Cuál es el problema? Que se está haciendo al unísono una reforma tributaria que reduce sin duda la recaudación. Y eso finalmente va a repercutir que los gobiernos que vengan después, que tengan que ver cuál va a ser la estrategia para pagar el endeudamiento que se haga ahora, van a estar en problemas. Disminuye la recaudación con el crecimiento actual, con los niveles actuales de crecimiento, pero si crece por la vía del crecimiento va a haber más recaudación, ¿o no es así, Alejandro? ¿No es lo que dice el gobierno? Yo creo que sí, pero tú tocaste un tema muy importante, que es el tema de la expansión fiscal en el medio de un decaimiento de la actividad económica mundial, y yo creo que probablemente una recesión en el año 2021. Porque lo que yo he visto en muchos años, no voy a decir cuánto, para que no me echarnos al agua. Claro, para no echarnos al agua. Yo lo que he visto que típicamente las recesiones internacionales no solo traen una caída en la actividad real de la economía mundial, sino que también una estrechez de los recursos con que se financia la inversión en este país, donde de acuerdo a las cuentas nacionales, que tú eres experto, el ahorro externo es muy importante, porque ahorro privado hay muy poco, y ahorro público no hay. Por lo tanto, te queda el ahorro externo. Y en esos momentos es cuando un programa fiscal tiene que estar bien financiado. No tiene que incrementar el déficit para que aparezca unos niveles de deuda pública elefantiásica como lo hemos tenido en años anteriores. Por lo tanto, es muy importante la solidez con que se financia ese programa, porque los de afuera que nos prestan los recursos para poder crecer empiezan a mirar al país. Si no, lo sabrán los argentinos y ahora están los inversionistas más. Miren el riesgo, miren si van a invertir o no. Y el flujo de capitales internacionales, porque hay que decir que una parte importante del crecimiento de este país se financia con dólares, no se financia con bacollos u otras monedas esotéricas y extrañas. Se financia con dólares y para eso hay que tener disciplina fiscal. Y ahí es el juego
Pero este paquete y a mí me los parece anteriores están dentro de yo lo creo que aceptado sí. como disciplina yo fiscal. creo que 3.000 millones de dólares, que son el 1% más o menos del PIB, del Producto Interno Bruto, creo que es posible financiarlo y hay una apuesta muy importante que va a haber una tasa de crecimiento mayor y que la desaceleración de la economía mundial no va a pegarle tan fuerte a Chile el año 2020. Y lo mismo está pensando Trump, porque Trump se la juega, porque si la economía norteamericana se desacelera, ahí pueden haber sorpresas. Hernán Frigoles, tú ponías caras cuando él decía recién de esto de la disciplina fiscal. Es que estamos en un marco en el cual este gobierno tiene un programa bien claro, que quiere entregar las cuentas fiscales con una disminución del déficit con los cuales los recibió. Entonces, todo este programa, incluso el título de Agenda de Aceleramiento del Crecimiento Económico, está como que yo estoy anticipando cosas, pero al final, cuando la cosa se recupere por el lado de los privados, del consumo, etcétera, y la situación internacional se relaje, yo voy a poder aplicar los ajustes y compensar más o menos este adelantamiento de gastos. Entonces, en ese contexto, sigue siendo una visión más bien restrictiva y no estamos aprovechando el impulso monetario que nos está poniendo el Banco Central ahí. Entonces, la ocasión para emitir deuda pública interna con lo que hizo el Banco Central nos dejó ahí la pelota botando en la cancha. Y este gobierno yo creo que no lo está aprovechando en plenitud. Probablemente está esperando que vaya recorriendo esto, después se va a ver enfrentado al 2020 en una situación probablemente peor que la que tiene ahora y vamos a tener que hacer un plan que ¿Tú se estimas vaya que está hacia... lento, por lo que leo, ¿no? Que está lento el gobierno en reaccionar? Yo creo que está lento. La receta de Olivier Blanchard: oportunidad, intensidad. ¿La receta de? Olivier Blanchard. Es un macroeconomista teórico. Entonces, en términos de contracíclico, la cuestión es oportunidad e intensidad. La oportunidad, yo creo que estamos casi atrasados. Porque efectivamente ya tenemos un problema en el 2019, vamos al 2020 y todo lo que estamos haciendo ahora es para que se materialice fuertemente en el segundo semestre del 2020. Y por el otro lado, la intensidad, yo creo que... Lenta. Tarde y lento, dices tú. Es poco, va a faltar para el impulso que necesita la economía, efectivamente, para capear este probable bache que va a tener la economía internacional y que nos va a afectar fuertemente a nosotros. ¿Tú también crees que es lento y tarde? Yo creo que, más que lento, yo creo que tarde. Tarde. Sí, yo creo que los antecedentes que dio el presidente Trump, pues yo le digo a todos presidentes acá, ¿no? El presidente Trump fue claro el año 16, estamos en el año 19. El presidente Trump le dijo al mundo, y el que lo quería escuchar, que él creía que América estaba por encima de todo y por lo tanto venía una época de cierre de los mercados, de restricciones arancelarias fuertes para el comercio, ¿no es cierto? El proteccionismo. Un proteccionista, claro. Venía el proteccionismo y por lo tanto esa lectura yo creo que llegó tarde. Yo creo que era claro, porque entre Estados Unidos y China tienen casi la mitad del PIB mundial, la mitad. Entonces era evidente que un choque entre estos dos tremendos animales, si me permite la expresión, siguiendo el periodo jurásico, tremendos dinosaurios, ¿no sé? Está bien. Era previsible ver que iba a haber una caída en el ciclo económico mundial. Y eso es lo que ha pasado. Y hay otro en el backstage, como dicen los americanos, Alemania. Alemania es un país que exporta una gran cantidad de su producción, un porcentaje alto del PIB, y no solo eso, sino que exporta a China. O sea, si se enferma China, ya va a afectar a Alemania. Y Alemania está ahí al borde de entrar en un periodo, claro, y puede entrar en recesión. Y tenemos a Inglaterra con problemas, entonces esto se va componiendo en un ciclo económico mundial muy complicado para este país, aunque estoy más optimista que tú, Hernán. Yo creo que el próximo año vamos a tener más crecimiento. Vamos a tener más crecimiento. Este es el estímulo fiscal, es decir, que el fisco sale a gastar, o a invertir, a adelantar gastos. Hay otras herramientas, hay varias, pero hay otras herramientas que son fáciles de entender. El estímulo monetario, por ejemplo, ¿no es cierto? El Banco Central, que bajó hace poco las tasas, algunos esperan que siga bajando. Las va a bajar. Sí, no, yo creo que también las va a Creo bajar. que se refieren a eso. Y otro estímulo que es el impositivo, que es, y ya se empieza a hablar, cuando uno le toca entrevistar a personas de distintos ministros de Hacienda, una cosa es lo que dicen al aire, pero cuando uno afuera te dicen, aquí hay que empezar a discutir una baja al impuesto de primera categoría, que es el impuesto a las empresas.
Es un anatema todavía, porque políticamente es muy delicado. Hoy día está en el 27%, algunos dirán, bueno, que puede bajar a lo mejor al 23, 24, 25. Esos dos estímulos que faltan, ¿qué te parecen? Es que yo creo que la apuesta estuvo mal hecha por el gobierno. Porque efectivamente, si queremos que tributariamente haya un estímulo permanente a la inversión, obviamente el impuesto de primera categoría tiene que bajar. Pero la compensación es que los impuestos personales tienen que subir, porque ¿qué es lo que queremos? Más inversión y menos gasto de consumo. Eso es lo que nos va a dar la base para que efectivamente el crecimiento, y acumulemos fuerza para que en el futuro, en lugar de estar creciendo entre el 2,5 y el 3, que es nuestro crecimiento tendencial actualmente, estemos incrementando marginalmente al 3,5, al 4 y ojalá más. Para eso la receta es una sola: inversión, inversión, inversión. Entonces las señales se están dando mal. Hacemos una contrarreforma tributaria donde lo que estamos haciendo es reduciendo los impuestos personales y no estamos tocando la tasa de primera categoría. Pero si la última reforma de la presidenta Bachelet lo que hizo fue bajarle a las personas de 40 a 35, y en la primera categoría de las empresas a 27, no sé si subió o la mantuvo. No, porque creó el sistema de integración. Integración, entonces les redujo el crédito y por lo tanto el impuesto personal subió, aunque la tasa bajó. Claro. Porque la base tributable se incrementó y por lo tanto el impuesto que tú tenías que pagar es menor. Entonces hay un mecanismo que se cambió, ¿sí? Que era ir hacia un sistema más bien desintegrado. Y sí, quedó a medio camino por un sistema semi-integrado. ¿Y el estímulo monetario? ¿Crees que hay más espacio para bajar tasas? Espacio, sí, porque estamos viendo a nivel mundial las políticas monetarias tanto en Estados Unidos como en Europa están bajando todavía las tasas, entonces eso le da espalda al Banco Central para seguir bajando la tasa. Y por esa vía dar. Ya estamos viendo que en el mercado financiero todos los créditos hipotecarios, las tasas largas están reaccionando y ya están bajando. ¿A ti qué te parece, Alejandro? A mí me parece que sí, que hay espacio. A mí me parece que va a haber más gente contratando crédito. Todavía tenemos tasas bajas, antes de la baja de tasa en el crédito hipotecario, que es un boom. Hay bancos que están ofreciendo 40 años y también hay espacio para que más gente contrate crédito de consumo. O sea, va a haber un acicate por ese lado. Sin embargo... Perdón, pero para contratar una tasa uno tiene que mirar dos cosas. La tasa, que es lo que yo voy a pagar, que puede estar muy bueno el precio, me pueden dar muchos años, pero tengo que tener certezas de cuánto voy a tener para pagar. Y para eso la certeza de que la economía viene bien y que mi pega funciona. Eso va a empezar a cambiar en cuanto cambie la tasa de crecimiento. Yo estoy seguro de eso. O sea, si el próximo año nos empinamos más de 3%, 3,3, 3,4. ¿Lo ves probable? Yo creo que sí. ¿Y este año menos del 3 o el 3? Yo te lo dije cuando viene. 2,5 dije. 2,5. ¿Tú también, Hernán? Coincido, ¿no? Para este año. Desde fines del año pasado yo estaba pronosticando. ¿Y el 3,3 del próximo año lo ves? No, el 3,3 no lo veo. Yo sí. ¿Sobre 3 el próximo año o menos? Menos. Nuevamente entre 2,5 y 3. Yo creo que la clave es la inversión, Matías. ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia entre que Hernán diga el próximo año 2,5 de nuevo y tú 3,3? Es la inversión. Es la inversión, porque yo desde el último trimestre del año pasado, o sea, vamos a completar casi 10 meses ya, que veo cayendo la inversión. Y eso ha sido por una sola razón, la expectativa de los empresarios. Y también de las pymes, digámoslo de una vez por todas. Entonces, si logra el programa de reforma tributaria donde la democracia cristiana se comprometió correctamente, en mi opinión, ¿no es cierto?, la votación de la Cámara de Diputados, para tener un anuncio a los inversionistas, vamos a cambiar el sistema integrado, y eso fue lo que produjo en la administración anterior la caída de la inversión. Es la inversión la clave. En la medida que se recupera la inversión, ayudada por la inversión pública, vamos a tener una mayor tasa de crecimiento. De eso no tengo duda. Hernán, O sea, la inversión, el componente más importante y más relevante es la inversión en minería. Y la situación actual productiva de demanda internacional y de precios internacionales, vamos a tener debilidad para que se aceleren algunos proyectos de inversión de la minería. Algunos podrían usar la franquicia tributaria que va a haber con la depreciación acelerada, pero va a ser un componente de maquinaria y equipo. ¿Cuánto va a impactar eso en el PIB de Chile? 0, porque todo es importado. Así es que desde el punto de vista del PIB, con suerte los márgenes de los comisionistas, el resto nada. Ya, pero ok, en la compra no son los equipos producidos en Chile, pero si compran máquinas es para hacerlas producir. Y para que más gente trabaje. Para que más gente trabaje, o sea, va a echar a andar la economía. No. Que trabaje no, lo que va a hacer es sustituir y va a adelantar la depreciación de los equipos, que actualmente ya están en un plan y probablemente... Eso va a bajar el costo de la inversión, sin duda, la depreciación acelerada. Pero ahí no estoy de acuerdo con Hernán. Yo creo que no solo la minería, Hernán. O sea, el costo no va a bajar de la inversión, va a ser exactamente el mismo, porque la máquina va a costar lo mismo. Lo que va a agarrar es una tasa de retorno que va a ser bastante más grande. Cuando tú deprecias, de alguna manera el precio baja, ¿o no? Sí.
Cuando tú puedes depreciar de manera inmediata una maquinaria. Lo que te deja es tu costo, el costo no económico desembolsable. Y todo eso va a ir a utilidades. Y remesa a la casa matriz. Bueno. Reinvertir en Chile solamente. Pero insisto, puede ser eso en la operación de la maquinaria, de la inversión, pero ¿qué es lo que genera esa inversión? Actividad. No, pues esa inversión no va a generar más actividad porque tú vas a reponer maquinaria que está desgastada. Obviamente va a bajar proyectos, pero nuevos proyectos. Si no tienes demanda mundial, la baja de costo significa mayores utilidades. Y mayores utilidades, mayor reparación de capital en las casas matrices. Sin embargo, yo creo que hay inversión distinta a la minería que puede ser incentivada. Yo me niego a pensar que los anuncios que hizo el Banco Central a principios de año en el informe de política monetaria, donde nos mostró una tasa de crecimiento de la inversión de 6,5, y ya en junio se bajó a 4,5. O sea, en 9 meses se ajustó 2 puntos la inversión. Y yo creo que en el IPON de septiembre va a venir por ahí, cerca del 4. Es decir, si la economía logra reactivar una tasa de crecimiento por arriba del 6%, no solo la minería va a influir otros sectores. Y yo creo que ese es el punto que nos falta. El peso de la minería en Chile sabemos Sí, lo que es importante, pero no pensemos que es solo la minería. Y yo creo todavía, estoy optimista que el próximo año no va a haber una recesión en el mundo. Tenemos 1 año y medio para prepararnos. Yo creo que el 2021 sí va a haber una recesión. Y fundamentalmente va a ser por Estados Unidos y porque está arrastrando a China. Ese es el problema. Ese es el problema, sí. Nuestros empresarios son extremadamente cautos. Entonces yo creo que también están viendo que el año 2021 viene un problema. Y la mayor parte de las inversiones que se hacen aquí fuertes en sectores son orientadas finalmente a la exportación. Y por lo tanto, si ahí no hay grandes visiones de que el negocio va a ser bueno, tú no vas a invertir para tener capacidad ociosa. Por supuesto. Hernán Fretolet, Alejandro Alarcón, les quiero agradecer por venir a compartir sus conocimientos, sus análisis aquí con nuestro público en Vía Pública. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias Matías. A los dos. Y la pregunta del día tiene que ver con si estás de acuerdo con la venta de medicamentos sin receta en supermercados. Estamos miti mota, 50 sí, 50 no. A ver si cambia esto. Vamos a seguir adelante y al final les doy el resultado. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. ¿Cómo decirlo? De la discusión política. ¿Tú eres doctor? Sí. Mire, el tema que vamos a hablar ahora es de particular interés porque tiene literalmente al mundo mirando nuestro continente, pero por una pésima noticia que son los incendios de la Amazonía. Es tan importante que no solo nos afecta a nosotros como Sudamérica. El G7 reciente de las grandes potencias mundiales, al cual Chile fue invitado, Chile no pertenece al G7, pero fue un invitado, pues ese fue el tema que se tomó la reunión. Pero lamentablemente no hay una sola voz, no hay una sola mirada, no hay una sola mando de acción. Hay diferencias y uno podría pensar que en estas cosas no pudiera haber diferencias. Ya, por suerte, un incendio de la Amazonía no da tiempo para discutir. Pues hasta en eso el ser humano es capaz de discutir, bueno, porque hay matices de mirada y es cosa de observar las diferencias, por ejemplo, entre Emmanuel Macron y Jair Bolsonaro, presidentes de Francia y Brasil, que están agarrados bien fuerte en este momento. Vamos a conversar con Cristian Bonasic, quien es académico de la Facultad de Agronomía y Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, es doctor en zoología y medio ambiente. En medio ambiente de la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias por estar aquí, Cristian. Gracias a ti, Matías. Estábamos recién conversando y yo lo comentaba, no sé si vio las noticias de hace un minutito, nada más salió recién en la prensa brasilera, trascendido todavía de O Globo y de las prensas más importantes de Brasil, que el gobierno de Bolsonaro va a rechazar el apoyo por $20 millones que se le da desde las potencias extranjeras para poder hacer frente a este incendio. Uno dice, pero y la respuesta que da el canciller de Planalto de Brasil es que tiene olor a intervención externa. Y para un gobierno nacionalista esto es muy complicado. Dice, esto aquí disfrazado hay una capacidad de intervenirnos, déjenos a nosotros. No va a aceptar la ayuda. ¿Cómo lees tú todo este problema político? Este problema político viene de muchas décadas hacia atrás. Fíjate tú que ese temor de crear la Amazonía como un estado aparte que lo tomara las Naciones Unidas es un rumor geopolítico que viene de décadas y Brasil fue muy reactivo a eso y hay que reconocer que Brasil en 1992 tuvo la primera cumbre de Río, ¿sí? Y en esa primera cumbre de Río era 20 años después de la conferencia de Estocolmo, donde se manifestaba en 1972 la preocupación de lo que le estaba pasando al planeta.
Y para esa cumbre de Río de 1992, Mustafa Tolba, que era de las Naciones Unidas, hizo un libro que se llama El Libro Azul. Y en ese libro, fíjate que parte diciendo, las cosas que nos agobian hoy son las cosas que no resolvimos décadas atrás. Y hoy día estamos en el 2019 y está pasando exactamente lo que el Libro Azul de las Naciones Unidas dijo 30 años después. En mi vida profesional, desde joven, ¿cierto?, he visto cómo el planeta ha cambiado tan drásticamente y realmente es un momento en que tenemos que estar ocupados más que preocupados. Tú decías que no hablas de cambio global, perdón, de cambio climático, porque esto es un cambio global, que es mucho más que el clima. Exactamente, porque son múltiples factores los que están actuando en paralelo y hay sinergias entre los factores que estamos hablando. Por un lado, nosotros tenemos el aumento del CO2 en la atmósfera, pero eso afecta el mar y acidifica el mar y puede bajar y está bajando la productividad del fitoplancton, que es el que produce el oxígeno en el planeta. Por otro lado, tenemos el aumento de la población del mundo, donde todavía en África, por ejemplo, sigue creciendo la población mundial muy rápido y eso demanda más recursos para alimentación y aumenta la frontera agrícola sobre los bosques, por ejemplo, los bosques del Congo o en el caso de la Amazonía, los bosques de Sudamérica. Cuando nosotros compramos algunos dulces o algunas galletas que tienen aceite de palma, esa palma se produce a costa de bosques tropicales que se van cortando en el sudeste asiático. Está todo conectado en el planeta. Una decisión de compra en Sudamérica, en Chile, o una decisión de compra en Nueva York puede estar incidiendo en el bosque de Indonesia. Uf, pero qué difícil, la vuelta es muy larga. Uno sabe si se compra hoy día un chocolate que tiene ese aceite de palma que botaron en Indonesia una palmera para extraer ese aceite. Para poner plantaciones. Aquí hay información que está escondida o es información que cuesta obtener. Aquí hace falta un gran entendimiento social, un gran compromiso y un nuevo trato social para la defensa del planeta. Mira, básicamente esto no es la defensa del planeta, es la defensa de la humanidad en la forma que tenemos hoy día como vivimos. Estamos muy relacionados el planeta, la salud del planeta y la salud de la humanidad. No, el planeta en tanto y cuanto es nuestro hogar, digamos, claro. Que sin el planeta no existimos, claro. ¿no? Claro, por eso es tan importante lo que se está empezando a dar ahora. Fíjate que yo soy un ecólogo, ¿cierto? Trabajo en temas de conservación y medio ambiente y geopolítica y me están empezando a invitar a este tipo de programas que te están diciendo necesitamos otras visiones en la discusión pública y en la discusión de hacia dónde nos estamos orientando. Chile tiene una gran oportunidad de aquí a diciembre y nos atrevimos como país y se atrevió la administración actual de nuestro país a organizar la COP25, que específicamente tiene que ver con el tema de cambio climático. Pero no debemos solamente centrarnos en generar una buena organización y salir bien airosos de ese desafío. Tenemos que empezar a tomar en serio los cambios en la dirección en el modelo de desarrollo de nuestro país. Pero eso es un poquito difícil porque nuestra economía, nuestro modelo está basado en este modelo de desarrollo. Consumo, inversión, lo que estábamos hablando recién con los economistas. Entonces, ¿cuál es este modelo intermedio? Lo que pasa es que si tú pones los incentivos en el lugar adecuado, tú puedes seguir con esta lógica del modelo de libre mercado, social de mercado, como lo quieras llamar, pero poniendo los incentivos en el lugar adecuado. Por cada restricción ambiental que se ha puesto en la historia reciente, en los últimos 50, 60 años, se han generado procesos de innovación y se han generado nuevos negocios. Te cuento que antiguamente, ¿cierto?, las chimeneas de Codelco tiraban el ácido sulfúrico a la atmósfera y era tanta la corrosión que los cercos de los campos cerca de Puchuncaví se rompían en menos de un año. Se les exigió un filtro para la chimenea de ventanas en ese momento, hace 20 años atrás, y empezaron a exportar el ácido sulfúrico. Y hoy día el ácido sulfúrico es un negocio para Chile porque lo exportan. Entonces, cuando cambiamos de los autos con benzina a plomo a los autos catalíticos, también se pensó que no se podía hacer y generamos toda una industria y una renovación del parque automotriz chileno, que es uno de los más modernos del mundo en promedio. Entonces, no hay que ser pesimistas con el tema ambiental. No tener susto las restricciones. No echan abajo la economía, no nos vamos a empobrecer. Son incentivos que te llevan hacia otro lado. Punto, tú que eres experto en esto, ¿qué se te viene a la cabeza cuando yo te digo restricciones? Si tú tuvieras por un momento, qué sé yo, una mesa de técnicos que te llamaran, estas comisiones, que, ¿sabes? Cristian, dígame usted, ¿qué restricciones ambientales son urgentes y que no me vayan a dañar el crecimiento de la economía? Porque la gente tiene que tener trabajo, comida, etcétera, etcétera.
¿Qué restricciones? Matías, cambiemos la palabra restricción por incentivos, porque las palabras son muy importantes. Incentivos hacia el lugar adecuado. Chile en este momento está siendo ejemplo mundial con toda la conversión a la energía solar. Estamos empezando a utilizar la energía solar. Hace 20, 30 años habían cosas que no existían y hoy día existen y son industrias muy importantes para el país como la salmonicultura. Pasamos de no tener salmones a ser uno de los exportadores más importantes del mundo. Tenemos que corregir ciertas deficiencias ambientales en el manejo, tenemos que mejorar muchas cosas, pero somos capaces como país de vertiginosamente hacer cambios para bien y para mal. Entonces los incentivos son importantes. No podemos esperar hasta el 2050 para la conversión de nuestra matriz energética a energías renovables. La descarbonización. La descarbonización o el uso de combustibles fósiles tiene que hacerse en los próximos 10 años y es este año. ¿Es posible? Este año y el año que viene son los más claves para el punto de no retorno del cambio climático como un factor que se suma a los otros. Entonces aquí no estamos hablando de una cosa que va a pasar en 50 años, ya está ocurriendo. Los incentivos que se han dado, la baja, China ha producido muchos paneles solares y sigue bajando el precio de la energía eléctrica. Los países desarrollados tienen en promedio un precio de la energía eléctrica más bajo que lo que tenemos en Chile. Hay que redefinir los incentivos, renegociar los contratos con las productoras y las empresas que transportan y generan la energía. Y hay que cambiar. ¿Por qué tenemos que seguir produciendo energía de combustibles fósiles si tenemos el sol más importante de la Tierra? La capacidad de generación de energía es tremendo. La energía es clave, pero no es solo la energía. Son los daños que hemos causado por 100 o 150 años en nuestro país que nos hacen estar entre los 10 países más vulnerables de la Tierra al cambio climático. ¿Y qué otros incentivos se te ocurren? Porque ese del cambio a la matriz energética desde los combustibles fósiles al sol está en camino. Puede ser que es más lento de lo que te parezca urgente hacer. ¿Pero qué otros incentivos? Mira, hay un tema que es muy importante y que es lo que se llama, estamos discutiendo a nivel, los ecólogos a nivel del mundo, estamos hablando de cómo combatimos el cambio climático con soluciones naturales, o natural solutions, le dicen en inglés. Una solución natural es la reforestación. Una solución natural es buscar especies de crecimiento rápido, buscar especies que se adapten a suelos áridos. Y nosotros tenemos una rica vegetación nativa en nuestro país que debe ser cuidada y debe aumentarse la reforestación. Ahí pueden haber incentivos de que nosotros nos convirtamos en un país capturador de carbono con reforestación. Tanto plantaciones de especies exóticas como también recuperación de bosque nativo. Hoy día en el bosque nativo lo estamos cortando para meterle una cocina leña, ¿te fijas? No lo estamos utilizando bien. Si podemos inmovilizar carbono en árboles de rápido crecimiento, en zonas que hoy día no se están utilizando y que se podrían regar con desalinización de agua del mar, tú me vas a decir, no, pero es que es caro. Es que todo depende, Matías. Todo depende de los incentivos y todo depende de cómo nosotros nos plantamos en el mundo. Si fuimos capaces de plantar 2 millones de hectáreas en menos de 30 años de pino insigne, con cosas buenas y cosas malas, pero hay una actividad productiva que genera miles de empleos y producimos madera y tableros y celulosas hacia el mundo. Somos capaces de hacer cosas buscando soluciones naturales y venderle eso al mundo. Con buenos incentivos. Con buenos incentivos. Ahora, la desalinización para un país como Chile es clave porque tenemos ese tremendo desierto y tremenda zona del norte sin agua, sin riego, ¿no es cierto? Y alguien puede decir, bueno, podemos convertirlo en un vergel, pero también no es inocua la desalinización del agua, ¿no es cierto? Porque aumenta a lo mejor el ecosistema de los mares y yo devuelvo esa agua con mayor concentración salina, cosas que yo he leído que además es más caro, pero o sea, gasta mucha energía, consume mucha energía al desalinizar. No es llegar y desalinizar. Bueno, ya tenemos plantas desalinizadoras de agua en el norte, o sea, las tecnologías van bajando de precio. Los efectos en el mar, eso es lo que leí yo que podría ser más complicado. Las soluciones técnicas están. Las soluciones técnicas están. A lo mejor no hay que arrojar esa sal al mar, a lo mejor hay que almacenarla en alguna parte. Pero fíjate tú que hoy día, por ejemplo, los vertederos de basura, nadie se cuestiona, todos estamos mirando el Amazonas, estamos escandalizados del fuego, pero nadie se cuestiona y me preguntan a mí, la gente me está escribiendo mucho, me dicen, ¿qué puedo hacer yo por este tema del cambio climático? Muy simple, empecemos a hacer compost en nuestras casas, empecemos a reciclar lo más que podamos, empecemos a buscar formas de contribuir cada individuo, no esperemos que los gobiernos lo hagan. Y en ese sentido, yo creo que esto
depende de los individuos del planeta y esta conexión global que tenemos, usarla para bien. Ahora, esto tiene que ver con educación ambiental, tiene que ver con concientización, tiene que ver con que nuestra generación, nosotros que somos mayores, por los niños chicos vienen yo creo que con otro chip, me da la impresión. Pero que nuestra generación, que es la que está hoy día full producción, full peak, no somos nativos. Bueno, tú eres harto más joven que yo. Mi generación no tenía nada de formación en el tema medioambientales y la gente como yo, que desde niño empezó a tener interés en el tema medioambiental, era muy raro, digamos. Yo era un bicho raro en la universidad y tal vez sigo siéndolo, pero en la práctica hay un cambio generacional. Y por eso que está Greta Thunberg y está mi hija Milena, muy preocupada del medio ambiente y de la misma edad, y los jóvenes están muy preocupados. Nuestros alumnos en la Universidad Católica han cambiado diametralmente. Sí. Fíjate tú que cuando yo empecé a hacer clases muy joven en el año 1991 como ayudante del profesor Juan Gastó, me preguntaban en la universidad, pero ¿por qué tenemos que aprender ecología, profesor? ¿Si eso para qué sirve? Y hoy día los alumnos que les damos cursos de ecología se van con gusto a poco de lo que les hemos enseñado y tenemos que enseñarles que la producción, el desarrollo social y el desarrollo económico van junto con la conservación del medio ambiente. De esta interesantísima conversación de lo general, de lo global, en los minutitos que me quedan, déjame entrar así de lleno al corazón del problema que está hoy día literalmente caliente, que son la Amazonía y esos incendios. Hoy día escuché que esto es irrecuperable. Hay otros que dicen, en cambio, que son procesos, son ciclos, que puede tardar, pero que esto se va a recuperar. ¿Cuál es la visión que tienes tú sobre este incendio? Mira, el problema es que los incendios se han ido acumulando en el tiempo, ¿sí? Y hoy día los colegas míos con los que estoy en contacto de Brasil, en estos días hemos estado trabajando y mandándonos, de hecho estamos haciendo una carta para todos los medios de comunicación a escala planetaria, con la Red Internacional de Biodiversidad, de la cual soy miembro, hay un punto de no retorno. Y si ese punto de no retorno se relaciona con la fragmentación del ecosistema y con que ya los bosques no van a ser capaces de recuperarse, porque el suelo es muy delgado en el Amazonas y estos incendios están consumiendo toda la materia orgánica, están matando la fauna y están contaminando los ríos. Después de estos incendios van a venir los grandes aluviones, porque la tabla de agua que se llama, o el nivel de agua en la cuenca del Amazonas sube 15 metros o más en la época de lluvias. Y ahí va a venir el gran arrastre de sedimentos y no va a haber vegetación. Porque el bosque es una esponja con seres vivos adentro, con animales, con insectos, con mucha biología adentro que se está perdiendo y se está quemando. Otro día hablamos de eso. Muchísimas gracias, Cristian, gracias a ti. por venir esta noche aquí a Vía Pública. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hey Jude, don't make it bad. Con Paul McCartney de fondo. Qué bueno. Da como pudor interrumpir. Pero en fin, vamos a hacerlo bajito. Vamos a la pregunta, sí, a la pregunta del día, a ver cómo están los resultados. ¿Está de acuerdo con la venta de medicamentos sin receta en supermercados? 48% sí, 52% no. Estaba 50-50 recién. Esto no voy a decir que es empate, porque no es empate, pero esto tampoco es una encuesta científica, sino que es una consulta a los telespectadores a través de nuestro fanpage. Pero esto nos habla de que hay temas, que no es tan claro para un lado o para otro, que hay una división, que la gente se cuestiona. ¿Por qué solo supermercados? ¿Por qué no en almacenes? Por otra parte dicen, no, que se mantengan las farmacias, porque más libertad para consumo de medicamentos nos va a enfermar más. Aunque es un tipo de medicina especial, no bajo receta naturalmente. Pero no es inocuo esto, no es inocuo. Puede generar actividad económica, pero puede generar problemas sanitarios. Interesante este tema. En fin, muchas gracias a quienes participaron. Vamos a nuestro portal de noticias24horas.cl, ¿le parece? Soy el director cuando usted diga, ahí está. ¿Planea viajar en fiestas patrias? Claro, probablemente todos tenemos ganas de salir del lugar donde vivimos, los del norte al sur, los del sur al norte, los de acá a cualquier parte. Sepa cómo revisar el auto antes y después. Interesante, prepararse con tiempo, revisiones técnicas, neumáticos, freno, la patente al día, pagó la segunda cuota, porque si no el parte va, uno que tiene el auto, imagínese el papelón. En fin, revise a tiempo. Otras noticias aquí en nuestro portal de noticias24horas.cl. La temperatura en este momento...